Para cumplir con el cometido de este panel, entonces le doy el uso de la palabra a la doctora Diana Elizabeth Cuervo Díaz, quien nos ilustrará sobre el concepto médico de la incapacidad laboral, rehabilitación, invalidez y otras situaciones afines. Tiene el uso de la palabra, doctora. Para mí es un honor como médica que nos inviten a este evento. Los médicos ocupacionales y todos los que conformamos las juntas de calificación de invalidez consideramos que tenemos un papel muy importante para ayudar a todos los tomadores de decisiones y a todos los operadores judiciales con nuestros dictámenes. Yo hoy no soy solamente Junta Nacional de Calificación de Invalidez, soy la presidenta de Coljuntas, que es la Asociación Colombiana de Juntas de Calificación de Invalidez, que reúne a las 17 juntas de calificación. Somos 16 en cada cabecera del departamento y la Junta Nacional que actúa como doble instancia, que es en la ciudad de Bogotá, donde yo trabajo como médica. Les cuento que fui elegida secretaria por Colombia de la ICO, International Commission on Occupational Health, para el periodo 22-24, que es la organización que pertenece a la ONU más antigua para hacer seguridad y salud en el trabajo, salud ocupacional, y reúne a 93 países, por lo cual a todos los abogados que estén aquí, que les guste el tema de seguridad y salud en el trabajo o que tengan especialización en eso, los invito a que luego nos contacten porque queremos hacer muchas y mejores cosas en cuanto a salud laboral. Pertenezco a la Sociedad Colombiana de Higiene Ocupacional, a la Sociedad de Medicina del Trabajo y tengo un canal de YouTube que empecé a hacer como un tema de responsabilidad social para comentar estos temas de salud pública y salud laboral a todos los operadores judiciales, pacientes, trabajadoras y empresas, porque empezamos a ver que había mucho desconocimiento de los deberes y derechos de todos los actores de la seguridad social y era importante llegar de manera fácil a esos actores. Voy contando mientras tanto. Entonces, en los sistemas de salud no siempre hemos tenido los mismos modelos de cómo atendemos la salud. Acá tengo al más experto, al doctor Fernando Ruiz, ministro de Salud. Nosotros inicialmente atendíamos en un modelo de riesgo, o sea, considerábamos cuál exposición había y de qué me enfermaba yo, pero no teníamos en cuenta el concepto de determinantes sociales de la salud, que quiere decir que la salud no es un tema solamente médico. Bueno, entonces pasamos a un modelo que se llama modelo de determinantes sociales de la salud, que si bien fue, digamos, es de mucho tiempo, del 84, hecho por Canadá, Colombia, cuando empezó la ley 100, no tuvo ese modelo donde considera que la salud no es solamente tengo un factor de riesgo y me enfermo, un factor biológico y me da una enfermedad, sino que hay muchas más causas de que yo pueda estar enfermo o pueda estar sano. Y a partir de la ley 1438 del 2011, que fue una reforma a la ley 100, yo determiné como país que iba a integrar ese modelo de determinantes sociales a la salud. Ese modelo de determinantes sociales quiere decir de que la salud depende de muchos factores que no son solamente médicos o biológicos, sino que depende de dónde nací, cómo viví, en qué sociedad nací, si tengo discriminación, qué tipo de trabajo tengo, si hay inequidades, si hay dinero, si hay oportunidades sociales. Colombia adquirió ese modelo en la ley 1438 de 2011. Hay unos determinantes estructurales, que quiere decir, depende de la gobernanza, las políticas públicas, yo puedo estar sano o no sano, unos determinantes intermedios que son los que ustedes ven en la mitad, que quiere decir, depende yo a qué me dedique, depende si tengo discriminación por género, por raza, por sexo, por clase social, o si tengo algunos riesgos psicosociales, algunos hábitos, puedo estar sano o no puedo estar sano. O sea, salud no es solamente en el ámbito clínico de los médicos, sino salud es todos ustedes, los abogados, los ingenieros, los economistas. Eso es una realidad para Colombia. A veces la gente desconoce que Colombia ha avanzado mucho en temas de salud y seguridad social. Eso lo implementamos.
El siguiente. Entonces, quiero mostrar cómo se ve eso en el tema de incapacidad laboral. Cuando uno mira cuál es la definición de incapacidad laboral temporal, que hay tres prestaciones: incapacidad laboral temporal, que les dijo el doctor Botero, incapacidad permanente parcial e invalidez. Me llamaron para que tratemos de explicar técnicamente a ustedes, los tomadores de decisiones, los conceptos. Entonces, incapacidad temporal, hay definiciones que pueden ser legales, económicas o técnico-científicas. Traje las tres definiciones. En la Ley de Riesgos Laborales dice que una incapacidad temporal se entiende por incapacidad temporal, pues el tiempo que yo necesito para recuperar la estructura y la función. También hay un concepto, pero es que la presentación se fue. Esta es la definición legal. Otras dicen no, es la prestación económica que yo voy a dar mientras el trabajador está fuera del trabajo por un accidente o una enfermedad, y se entiende que es temporal, o sea, eso no va a ser de por vida, ni 10 años, ni 15 años, sino es mientras mi órgano, mi estructura y mi función se recuperan para que yo pueda volver al trabajo. Pongo un ejemplo. Yo tuve un esguince de pie, necesito una atención para que mi tobillo vuelva a moverse, no tenga dolor, entonces voy a estar fuera del trabajo y me dan un certificado médico de incapacidad temporal. En teoría, eso tenemos unas normas legales que dice quién paga los 180 días de la EPS, del día 180 al 540 paga el fondo de pensiones, pero nos falta regular aún más cómo se prescriben esas incapacidades temporales, porque tenemos un gran problema en Colombia. Si bien se prescribió, se definió como una prestación temporal, encontramos en las juntas de calificación de invalidez pacientes con incapacidad de 10 años. Uno dice, algo que fue temporal, ¿por qué duró 10 años incapacitado? ¿Sí? En ningún país del mundo hay incapacidades tan largas y que tengan que estar protegidos los trabajadores. Tuve la fortuna de estudiar el doctorado de salud pública en la Nacional y entrenarme en la Universidad de Toronto, y cuando comparábamos con los compañeros de diferentes ciudades, países del mundo, decían, pero ¿por qué tienes gente con 10 años de incapacidad temporal? Yo, no, porque es que hay un tema de estabilidad laboral reforzada que hace que no se puedan desvincular a los trabajadores y se nos está volviendo un conflicto social muy grande. La siguiente. Entonces, cuando empecé la tesis del doctorado en la Nacional, yo dije, quiero comparar cómo están los países del mundo mirando esto de incapacidad temporal, y empecé a ver que ese tema de no poder retornar y mantener al paciente en el trabajo y tener dificultades se llamaba work disability, o sea, discapacidad para trabajar. O sea, yo, por algunas razones sociopolíticas, económicas y no solamente médicas, puedo hacer las cosas bien y lograr que un trabajador se reincorpore y retorne a su trabajo y sea productivo. O puedo hacer las cosas mal y hacer que dure 10 años incapacitado en su casa, que tenga trabajadores sentados en una empresa porque no los pueden desvincular y les digan quédese ahí sentado a 38 grados porque no lo puedes vincular, que también eso es discapacidad para trabajar. Entonces, en el triángulo del centro ven, ese es el ideal ser de nuestro sistema de seguridad social, que a pesar de que yo me accidente o me enferme por causa de origen común o laboral, yo pueda retornar y mantenerme en mi trabajo, pero no retornar y mantenerme de una manera no digna, sino con salud, con bienestar y aportando a la sociedad. Tener un trabajador ahí sentado, calentando puesto, como dicen los trabajadores, no es trabajo digno. Tiene unos determinantes, tiene unos dominios que ustedes ven, el azul clarito, el verde, el amarillo, el azul oscuro. Quiere decir de que depende no solamente del sistema de salud, no depende solamente del equipo rehabilitador, interdisciplinario, sino depende también del sitio de la empresa, de qué empresa es, qué sistema de seguridad es en el trabajo, qué ambiente, qué relación laboral. Los jefes, supervisores que ayudan a los trabajadores a reintegrarse, las empresas que tienen sistemas de gestión, son empresas que más fácilmente van a poder reincorporar a sus trabajadores. Y ven que tengo un sistema azul hipertrofiado, el azul más oscuro. Colombia es un país lleno de leyes, nos sobran las leyes y tenemos cantidad de regulación. Tenemos un país donde hay una dicotomía. Nosotros decimos o reintegro
o lo invalido y lo mando a la Junta de Calificación, como que no viera que yo puedo rehabilitar, reintegrar y que no son excluyentes. Entonces viene la pelea. Lo califico para deshacerme de usted, señor, que se accidentó, se enfermó por un cáncer, y ya me deshago de ustedes. Y no piensan que es que yo puedo hacer políticas de reintegro laboral fuertes que van de la mano con compensar alguna consecuencia derivada de la enfermedad. Y aspectos personales, porque hay trabajadores que son muy resilientes, que tienen una gran familia que los apoya, pero hay trabajadores que tienen características de personalidad que va a ser muy difícil. Si yo miro y miro estos 4 esferas, pues yo puedo reincorporar o no. Si no lo hago todas estas cosas, puedo tener tiempo perdido, salario perdido, más enfermedades, que se llamaría discapacidad para trabajar. ¿De qué depende que yo pueda hacer eso? Que haya comunicación entre los actores, comunicación entre salud y trabajo, entre riesgos laborales y ARL, entre empresario, entre equipo de salud, que yo no solamente piense que la salud es una intervención médica, sino la salud también es en el espacio laboral, en el espacio educativo. O sea, salud es más allá de un consultorio médico. La siguiente. Entonces, ese concepto quiero que les quede claro, que es discapacidad para trabajar, es no poder retornar y mantenerse en el trabajo en condiciones dignas. La siguiente. Bueno, acá les traje lo que el mundo científico ha dicho que son las intervenciones. O sea, ¿yo qué puedo hacer como país para lograr intervenir la discapacidad para trabajar? ¿Qué puedo hacer para prevenir que tenga trabajadores que no retornan y se mantienen en el trabajo, que están con incapacidad prolongada? Tengo todos estos 7 aspectos. Muchas veces la gente dice, acomódelo. El convenio que vimos hoy, el 159, fácil, empleador, acomódelo en otro cargo. No es tan fácil acomodar a los trabajadores si yo como sistema de salud no le digo al empresario qué habilidades residuales tiene y cómo lo va a reincorporar con un equipo de rehabilitación integral, pues difícilmente el empleador va a poder decir cómo, cuándo, cómo lo va a reincorporar. Entonces la gente piensa que es solamente modificar el trabajo, reubíquelo, cambio de ocupación. Eso es solamente un aspecto. Yo tengo todas esas posibilidades de hacer. Hoy le decía al ministro, necesitamos hacer rehabilitación integral. Ayúdenos para tener programas de rehabilitación integral que sea una posibilidad para los pacientes de origen común y origen laboral, no solamente para los de origen, las de las ARLs, que si tiene un cáncer, que si tiene una artritis reumatoidea, no solamente miren la parte médica, sino cómo adquieren nuevas habilidades. Y sobre todo el tema de políticas públicas, que más adelante les explicaré. Tengo un sistema donde se premia por estar incapacitado, donde se premia por estar enfermo y no se premia por estar saludable en nuestro sistema compensatorio de cómo pago la invalidez y cómo pago la incapacidad permanente parcial. El siguiente. Entonces quise traer esto. Cuando dicen rehabilitación, piensan que rehabilitación es solamente las terapias físicas e ir a un ortopedista que me mire mi fractura, y no miran que nosotros como país tenemos incluida rehabilitación integral, que va la parte funcional, que es mejorar la función, o sea, mejorar que ese pie que tuvo el esguince pueda doblar, quitarse el dolor, pero también es rehabilitación laboral, todas las estrategias para adquirir nuevas habilidades y competencias para que yo pueda hacer en el trabajo. Eso no es un tema solo de ARL, sino es un tema del sistema de salud. Nuestro sistema tiene terapeutas ocupacionales, físicas, tiene trabajadoras sociales, que son prestaciones del sistema de salud, que si yo las articulo, y los médicos entendemos que no solamente somos los únicos de la salud, sino que hay otros profesionales interdisciplinarios, puedo lograr el mayor desempeño ocupacional y laboral desde el sistema de salud. ¿Para qué? Para entregárselo a la empresa, pero diciéndole cómo y cuándo lo va a reincorporar. Y rehabilitación social es fortalecer los mecanismos para que la persona pueda participar en el entorno. Entonces, ahí se tiene que unir salud con otros subsistemas. O sea, es un tema intersectorial. Yo no puedo hacer esto solo salud, solo Ministerio de Trabajo, no, tiene que ser con cultura, con salud, es un tema intersectorial. ¿Para qué hago eso? Para que el trabajador, a pesar de que se enferme o se accidente, pueda volver a su sitio de trabajo y ser productivo. Entonces, el modelo de discapacidad, el modelo social
con todo respeto, no es nuevo. Colombia lo ha incluido, lo teníamos hace muchos años en nuestro sistema de seguridad social, en nuestro sistema de calificación. Lo que nos toca es activarlo mejor para que sea una realidad de que tengamos trabajadores en condiciones dignas y con trabajo digno en sus puestos de trabajo, y que la relación empleador-trabajador no se vuelva conflictiva por esa pelea, voy a decir, de que la excesiva protección que estamos haciendo por el Fuero de Estabilidad Laboral Ocupacional reforzada está haciendo que ningún empleador quiera contratar a ningún trabajador que tenga alguna condición de salud. Por proteger mucho, estoy haciendo que se les cierren las puertas a los trabajadores. Es lo que vemos en mi tesis doctoral, la podrán ver. Va a salir un libro próximamente, Dios quiere, en un mes, con Tirán Editores y la Universidad Nacional de Colombia, y ahí podrán ver qué dicen los trabajadores y qué pasa cuando yo protejo excesivamente. Acá entonces yo adopté desde esta clasificación internacional de funcionamiento y discapacidad, la adopté desde el 2011, pero antes de ver esto, quiero que por favor me pongan el primer video que quiero ejemplarizar antes. Primer video. Hola, vamos a ejemplarizar con un caso conceptos técnicos que esperamos sean de utilidad para los tomadores de decisiones y los operadores judiciales. Un paciente con infección por VIH-Sida es un paciente que tiene unas deficiencias. Su sistema inmunológico tiene un virus que puede bajar las defensas, las células, los linfocitos. Esa sería la deficiencia. El sistema hematológico inmunológico tiene alteración. Como es una enfermedad, una condición de salud que tiene posibilidad de manejo con retrovirales, hoy en día generalmente esos pacientes tienen calidad de vida y tienen buen manejo. Pueden seguir ejerciendo todas sus actividades como médico, como abogado, operador de oficina. Entonces, si yo voy a mirar cuánto le limita hacer actividades como moverse, vestirse, caminar, pensar, pues realmente no tiene muchas limitaciones. Si está controlado y no se ha deteriorado ninguna función cerebral, el corazón y el riñón, porque está controlado con retrovirales, pues él puede desempeñarse normalmente en su trabajo y no va a tener ninguna restricción en el rol laboral. Si está vinculado y recibe su salario, tampoco va a tener ninguna restricción en la participación económica, y la edad, pues es la edad que tenga el paciente. A veces, como la medicina va avanzando, se creía que un paciente con VIH-Sida era un paciente que automáticamente tenía derecho a una pensión de invalidez, y eso no es cierto. Los pacientes con VIH-Sida sí es cierto que sufren de discriminación todavía, hoy en el siglo XXI, pero son pacientes que con buen manejo y rehabilitación pueden ser totalmente funcionales y productivos para seguir aportándole a la sociedad. Como conclusión, hay condiciones de salud que son de alto costo, que demandan bastantes prestaciones del sistema de seguridad social, pero por eso no necesariamente es sinónimo de invalidez. Hay condiciones de salud que no necesariamente requieren una incapacidad temporal, es decir, un tiempo fuera del trabajo para recobrar la estructura y la función, y que bien manejadas con rehabilitación integral interdisciplinaria pueden ser trabajadores que estén perfectamente integrados a la vida sociolaboral. Bueno, la anterior slide, por favor. Entonces, quise mostrar en ese ejemplo, porque a veces los pacientes que van a la junta dicen, tengo especial protección, me tiene que dar la invalidez. Entonces, yo quise mostrar qué es condición de salud y voy a explicar con esto. La CIF, que es la Clasificación Internacional de Funcionamiento y Discapacidad, que fue hecha por la Organización Mundial desde el 2001, y yo como país la adopté.
Nuestro Ministerio de Salud y de Trabajo adoptaron eso para los temas de discapacidad y para los temas de calificación en los manuales. Hace muchos años tenemos adoptado este manual. Condición de salud, ¿qué quiere decir? Es lo que llamaba yo antes enfermedad o diagnóstico. Les traje estos ejemplos de la vida real. COVID. Acá piensen cada uno, no van a levantar la mano. ¿Quién tuvo COVID? Y lo va a mirar con ejemplo porque muchos podemos estar acá, haber tenido COVID y estar perfectamente productivos acá en un congreso, en un conversatorio. ¿Quiénes son hipertensos? Eso es una condición de salud, ¿sí? ¿Y quiénes tienen miopía? Que fue el ejemplo que puso el profesor Martínez. Tengo una condición de salud. Pero tener una condición de salud, como dijo el profesor Martínez, no es sinónimo de discapacidad, porque acá estamos todos, acá hay gente miope, hipermétrope, hipertensos que tomamos medicación, diabéticos y gente que tuvo COVID, pero el COVID puede tener consecuencias o quedar totalmente sin ninguna consecuencia o secuela. Eso llama la CIF condición de salud. Si yo protegiera a todos los trabajadores de Colombia que tienen condición de salud, o sea, un diagnóstico, tendría que proteger a todos, porque el mundo va envejeciendo y acá vamos a vivir 80, 90 años, entonces todos tendríamos que me duele la rodilla, una artrosis, y si yo hiciera especial protección, tendría que proteger a todo el mundo, porque todos acá, si miramos la historia clínica, tenemos algún diagnóstico. El siguiente. Entonces, esta es la clasificación, la siguiente, por favor, la siguiente. La clasificación internacional de funcionamiento y discapacidad dice, tengo un diagnóstico que se llama condición de salud y se llama condición porque no todo es patológico. El embarazo es una condición de salud, yo no estoy enferma, pero tengo una condición de salud. Y tengo 3 partes. Esas 3 partes es lo que yo mido en rehabilitación y en calificación. O sea, yo sí tengo incluido el modelo de la CIF desde hace harto tiempo en los manuales de calificación y de rehabilitación. Que aclaro, solo lo tengo para riesgos laborales. Hoy le pedí al ministro que nos ayude para que sea un derecho y que tengamos claridad para los de origen común, cáncer, SIDA, artritis reumatoidea, fibromialgia, y él nos va a ayudar. Ya acá lo compromete en público, él nos va a ayudar. Entonces, había función, ¿qué función está alterada? En una hipertensión es la función cardíaca, en un COVID puede ser que haya alteración del sistema respiratorio, pero puede ser que no. ¿Cuánto me limita las actividades y cuánto me restringe la participación? La siguiente. Esas son las 3 cosas que yo llamo funcionamiento. Entonces, quiero que se acuerden de 2 conceptos. Funcionamiento es cuando, a pesar de tener una condición de salud, yo no tengo limitaciones en las actividades ni restricción en la participación. Se dice, está perfecto el funcionamiento, que es diferente a función, que es la función cardíaca, la función de mover la mano. Función y funcionamiento son diferentes. Funcionamiento es que, a pesar de tener una condición de salud, no tengo limitación en la actividad ni restricción en la participación y mi funcionamiento está bien. Y cuando tengo barreras, como dijo el profesor Martínez, tengo discapacidad. Entonces, hay los 2 símiles. ¿Tengo discapacidad o tengo buen funcionamiento? Es lo que me dijo esta clasificación. La siguiente. Entonces, esto es lo que mido en los manuales de calificación. Deficiencia, la siguiente, miro la limitación en la actividad y miro la siguiente, la restricción en la participación. La siguiente, yo tengo en el manual de calificación 2 partes, deficiencia 50% y otro 50% que miro el nivel de desempeño ocupacional y laboral. El siguiente. Y esa clasificación mira factores sociales y siguiente, y personales, como les expliqué, no es lo mismo una persona de una ciudad a otra, no es lo mismo la familia. Eso es la clasificación internacional de funcionamiento que tengo como país y como modelo de calificación. El siguiente. Quise mostrar acá, son las estadísticas de la Junta Nacional de Calificación. Nosotros calificamos en estos 5 años 88,000 casos, en el 2020 calificamos más de 22,000 casos. Y miramos, acá trajimos ¿cuántos casos son menores al 5%? ¿Cuántos casos son de incapacidad permanente parcial? Que quiere decir entre el 5 y el 49,9%, que son los rojos, y cuántos casos son invalidez, que son los azules, que en el modelo colombiano, en el sistema legislativo, es casos que la pérdida de capacidad laboral es 50 o más. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que están llegando un poconón de casos, estamos en aumento, de trabajadores que los estamos mandando a las juntas a que se califique en virtud de si tienen una pensión de invalidez, pero nunca les va a dar 50%,
porque son trabajadores que les falta rehabilitación integral y los médicos y el equipo tratante dice, váyase allá a que lo califiquen por medicina laboral después del día 180 o del día 560. Si no tengo estructurado todo eso de rehabilitación que está en mi sistema, estoy mandando a que califiquen en vez de reincorpórese, reintégrese y sea productivo. Entonces miren que está en aumento. Entonces está en aumento personas que van a estar entre el 5 y el 49.9, muchos van a tener esa estabilidad laboral reforzada, pero necesitamos articular para poder lograr que se reincorpore. La siguiente, también quiero decir un concepto, las juntas de calificación no somos de solos médicos. El modelo biomédico que dicen ya no se requiere médicos o el modelo biomédico era el pasado, eso es un error conceptual porque el modelo biomédico era que solo pensáramos en que la discapacidad estaba en el cuerpo, pero nosotros los médicos no solamente pensamos eso, nosotros miramos la deficiencia, pero miramos la limitación en la actividad, la restricción en la participación y las juntas de calificación somos interdisciplinarias, como dijo el profesor Martínez. Cuando usted cuantifique discapacidad, sea interdisciplinario y Colombia desde hace 27 años o más somos interdisciplinarios con médicos laborales, terapeutas ocupacionales, terapeutas físicas, psicólogos y abogados. Y a mí me encanta que estén los abogados porque los abogados dan una visión de salvaguardar el debido proceso, las barreras, y hay expertos abogados en calificar origen e discapacidad. Hay muchos exalumnos acá de la Javeriana sentados que se volvieron unos grandes referentes en ese tema, entonces nos encanta que sea interdisciplinario y así son las juntas. Ahora, para terminar, el último video que les quiero dejar este mensaje. Las 5 cosas que debemos mejorar en nuestro sistema de seguridad social para lograr la inclusión de los trabajadores que pueden accidentar o enfermarse en Colombia. Primera cosa, debemos actualizar el manual de calificación, pero migrar a un esquema donde midamos no la pérdida, no cuánto pierdo y cuánto me enfermo, sino cuánto puedo recobrar mis habilidades residuales y que mida el desempeño ocupacional y laboral y todo lo que yo puedo hacer. Es cambiar de mentalidad, pero hacia allá debemos ir. Segunda cosa, las EPS, IPS deben tener equipos de rehabilitación integral que no solamente vayan a emitir una calificación con un puntaje, sino que sean equipos que tengan diferentes profesiones y vayan a dirigir y a liderar que las personas puedan adquirir nuevas funciones compensatorias, mejoren y realmente, a pesar de tener una condición de salud, puedan volver a su trabajo. Tercera cosa, cambiar el concepto que rehabilitación y rehabilitación integral es un tema que no le toca al sistema de salud y que es un tema responsabilidad únicamente de las ARLs. Esa es una falta de concepción porque en el modelo de salud colombiano está el tema de determinantes sociales de la salud, que quiere decir que nosotros no solamente miramos las cosas médicas, sino también tenemos que interactuar con otros aristas de la vida de la persona como el trabajo. Y en la seguridad social están cubiertas prestaciones como la terapia ocupacional, la terapia física, la psicología, los médicos rehabilitadores, las trabajadoras sociales. Si nosotros actuáramos y quitáramos esta concepción que la rehabilitación no es una cobertura del sistema de salud, otra sería nuestra historia. Cuarta cosa, modificar que la llave para que se inicien los procesos de calificación de pérdida de capacidad laboral sea que el trabajador esté incapacitado, que tenga que cumplir 180 días o se tenga la falta de concepción de que si no está incapacitado no puede calificarse la pérdida de capacidad laboral. La llave de la calificación de pérdida de capacidad laboral no debe ser la incapacidad temporal, debe ser conceptos de rehabilitación integral, interdisciplinarios, donde se establezca que el trabajador definitivamente tiene dificultad para retornarse y mantenerse en su trabajo y que la seguridad social debe accionar todos los mecanismos de protección para determinar si tiene una pensión de invalidez. Quinta cosa,
pasar de la teoría a la práctica y hacer que la salud no sea solamente en un consultorio o en el tema hospitalario, sino la salud vaya al mundo laboral y al mundo educativo, que haya interacción entre los equipos de rehabilitación, la empresa, que es el lugar donde realmente se va a desempeñar y estar el trabajador la mayor parte de su vida, el sector educativo que capacite en nuevas habilidades a esos trabajadores que tienen una condición de salud, y el sector trabajo, Ministerio de Trabajo, Servicio Nacional de Empleo, que ayude a buscar nuevos trabajos, nuevas empresas para aquellos trabajadores que, a pesar de hacer toda la mejor rehabilitación, todo el mejor proceso, no pueden volver a su mismo sitio de trabajo ni a su misma empresa porque son empresas que no cuentan con dichos cargos. Si hubiera interacción y se pudiera ubicar a esos trabajadores en otras empresas, podríamos lograr mejores resultados. Eso es todo. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Doctora Diana Elizabeth, muchísimas gracias. Quería aprovechar y hacerle una pregunta. Si nos puede recordar cuáles son las partes interesadas en el proceso de calificación y cómo puede aportar cada una de ellas para que exista un mejor proceso de calificación. Y adicionalmente, ¿cuál considera que es el principal reto de la academia en temas de rehabilitación integral y prevención de discapacidad para trabajar? Gracias, doctor. Las partes interesadas en los procesos de calificación de pérdida de capacidad laboral no son solo las ARLs, EPS o trabajadores, sino también las empresas. A veces las empresas desconocen que son parte interesada. Todas las personas pueden enviar a las juntas de calificación y a las EPS y ARLs en los procesos información importante como los resultados de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, las mediciones ambientales, las empresas juiciosas que hicieron procesos de reintegro y dijeron, miren, yo hice todo lo máximo, no tengo el cargo donde ponerlo, o medí todas las posibilidades y sí pude, y fue un proceso laboral de reintegro exitoso. Si lo aportaran, pudiéramos tener procesos de calificación más completos, más oportunos. A veces en las juntas de calificación de invalidez hay demora porque llegan los expedientes incompletos, sin estudio de puesto de trabajo, sin historia clínica, sin cosas que yo pueda medir y cuantificar el riesgo o medir y cuantificar la discapacidad. Entonces, todas las personas, a diferencia de un juzgado que hay unos tiempos procesales que ustedes son abogados y saben más, yo desde que inicia un proceso puedo mandar a la EPS, ARL, Junta Regional o Nacional, todas las pruebas que considere como parte interesada y nos serviría mucho y les pido a ustedes que difundan esa información. Y la segunda pregunta es importante porque yo considero que las facultades de Derecho, de Medicina, de Terapia, o sea, acabamos de decir que salud no es un tema de médicos ni de solamente profesionales de la salud, sino salud es un tema de todas las profesiones. Y en la medida que estos temas no sean ladrilludos, no sean como que, ay, eso tema mera discapacidad, reintegro laboral, sino que gente como ustedes que nos está escuchando se capacite. Acá hay personas que les encanta el tema y estén de abogados, y yo digo siempre en mis clases, abogacía no para que los invaliden, haga abogacía para que el sistema de seguridad social hagamos lo que tiene que hacer, prestar todas las prestaciones integrales, sería muy bueno. Entonces, considero que la academia, acá hay muchos profesores de constitucional, de laboral, de procesal, decanos, incluyan en sus programas todos estos temas.